Bueno, es un placer nuevamente estar en la casa de Dios, ¿verdad? Voy a pedirles a que nos unamos nuevamente en oración. Vamos a orar por este estudio bíblico y que el Señor sea el que dirija nuestro hablar, nuestro pensar. Bendito Padre, gracias por esta mañana tan hermosa. Gracias por tu providencia, porque todo es obra de tus manos, de tu poder, de tu presencia, de tu conocimiento, de tu sabiduría. Señor, en esta mañana vamos a entrar en terreno santo al estudiar tus atributos. Y Señor, te pido que podamos reconocer que nosotros somos una mente finita, somos seres imperfectos, queriendo estudiar a una mente infinita y a un ser perfecto. Por eso, Señor, estamos muy limitados. Pero agradecemos infinitamente tu palabra, porque a través de ella te revelas a ti mismo, hacia nosotros, para que te podamos conocer. Yo ruego, Señor, que tu palabra sea la que nos enseñe hoy, que tu palabra sea la que nos muestre quién eres, y no mis pensamientos ni los pensamientos de cualquier otra persona. Te ruego, Señor, que podamos aprender de ti y que eso nos lleve a amarte más, a buscarte, a confiar en ti, a esperar en ti únicamente. En el nombre de Cristo te agradezco y te pido por este estudio bíblico. Amén. La semana pasada estuvimos estudiando el tema de la omnisciencia de Dios, el tema en el cual dijimos, en resumen, Dios sabe y conoce absolutamente todo. No hay nada por más oculto que a nuestros ojos o a nuestro pensamiento pueda estar, no hay nada oculto a Dios. Él lo conoce absolutamente todo. Eso vimos que es una parte de la grandeza de Dios. Cuando pensamos que en Dios es grande, debemos de pensar que Dios lo sabe todo. Y viceversa, cuando pensamos que Dios lo sabe todo, de una vez concluimos Dios es grande. Y eso es parte del estudio bíblico que estamos llevando acerca de los atributos de Dios. Ahora, hoy vamos a completar este tema de la omnisciencia de Dios, lo vamos a completar con otro que a su vez es un atributo divino, y es la sabiduría de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es un atributo que, como les digo, está totalmente entrelazado o tomado de la mano con el conocimiento de Dios. El hecho de que Dios conozca todo absolutamente queda incompleto si no pensamos en que Dios es sabio. Porque nuestro conocimiento puede ser grande, digamos, si la palabra alcanza, en cierta medida, pero puede que alguien que tenga mucho conocimiento, puede que sea un necio y no un sabio. ¿Cuántos filósofos o cuántos grandes estudiosos de una u otra materia son necios? Actúan incorrectamente. Puede que sean muy expertos en conocimiento, pero a la hora de aplicarlo prácticamente se ve una gran discordancia. En el caso de Dios no es así. Como les dije, el atributo de Dios, de la omnisciencia, está totalmente relacionado. Dios es sabio porque conoce todo y conoce todo porque es sabio. Dios es sabio y eso es lo que vamos a ver hoy. La sabiduría de Dios está claramente expresa en la Biblia. Tan solamente en el Nuevo Testamento, en 3 pasajes donde Pablo escribe, él se refiere a Dios como el único y sabio Dios. Eso está en Romanos 16:27, 1 Timoteo 1:17 y Judas 1:25. Y Judas no fue escrito por Pablo, ahí en eso corrijo. Pero esos 3 pasajes se refieren a Dios como el único y sabio Dios. Hablando de la unicidad de Dios, Él es único, y hablando de que Él, además de ser único, es el único y sabio Dios. Él es sabio. Y Daniel en el Antiguo Testamento habló acerca de Dios y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Daniel 2:20. Daniel
declara y dice, la sabiduría le pertenece a Dios. Así como yo puedo decir, esto me pertenece a mí, mi libro, este libro que tengo en mis manos, la Biblia, esto es mío, es propiedad mía. Yo le pongo mi sello, le pongo mi nombre, hago con ella lo que le guste, lo que a mí me guste. La sabiduría es propiedad de Dios. Y aquí podemos de una vez pensar en el hecho de que entonces la sabiduría no es algo que nosotros podamos hacer o tener por nuestra propia cuenta. Vamos a ver más adelante que gracias a Dios Él provee para nosotros sabiduría, pero no es algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, porque seamos muy capaces. La sabiduría le pertenece a Dios. Hoy lo que vamos a ver es lo siguiente, les presento el bosquejo de lo que pretendo o quiero que veamos. Vamos a ver la definición de la sabiduría, vamos a ver lo que es la sabiduría de Dios, vamos a ver las manifestaciones de la sabiduría de Dios, los representantes de la sabiduría de Dios y al final la disposición de la sabiduría de Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy. Empecemos por la definición de la sabiduría. Y en cuanto a la definición de la sabiduría, es muy interesante que si nos vamos a la Real Academia Española nos vamos a encontrar con un pequeño problema, que no nos ayuda tanto. La Real Academia Española define sabiduría, da 3 diferentes definiciones de la sabiduría. Dice que es el grado más alto de conocimiento. Dice que la sabiduría es el grado más alto de conocimiento. Vamos a ver si eso no es. Dice que es una conducta prudente en la vida o en los negocios. Y dice que también puede ser un conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. Ahora, tenemos que diferenciar grandemente lo que es un conocimiento, el intelecto, a lo que es sabiduría. Y lamentablemente la Real Academia Española nos trata de vender el concepto de que el que tiene un alto conocimiento es sabio. Y ya puse en claro que no es así. Podemos tener un alto conocimiento de un montón de cosas y aún así ser necios en nuestro actuar. Dejar la sabiduría de lado. La sabiduría no es lo mismo que el conocimiento. Entonces podríamos desechar, por así decirlo, la definición que nos da la Real Academia Española. Recordemos que la Real Academia Española no es cristiana. Él simplemente trata de definir a lo que secularmente o culturalmente conocemos nosotros como algo es. Pero, ¿qué dice la Biblia que es la sabiduría? Eso es lo que tenemos que preguntarnos en esta mañana. La Real Academia Española nos da una definición, pero ¿qué es lo que nos muestra la Biblia que es sabiduría? El término hebreo, recuerden que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el término hebreo que se traduce como sabiduría es Jokmah. No sé si así se pronuncia. Pero según Vine, un diccionario de hebreo, es el conocimiento y la capacidad o habilidad de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Ya no es solamente conocimiento, sino que ese conocimiento se hace práctico. Ese conocimiento me lleva a mí a actuar correctamente. Me lleva a mí a tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Ahora, para ampliar más esto, creo yo que podemos tener mucha ayuda de teólogos que han querido definir el tema de de la sabiduría. J.I. Packer dice: la sabiduría consiste en la capacidad de ver y en la inclinación a elegir la meta mejor y más alta, juntamente con la forma más segura de alcanzarla. Fin de la cita. Y después A.W. Tozer dijo: la sabiduría, entre otras cosas, es la habilidad de diseñar fines perfectos y de conseguir esos fines mediante los medios perfectos. Fin de la cita. Entonces, vea que las dos definiciones que nos dan dos teólogos diferentes de lo que es la sabiduría, según la podemos entender en la Biblia, contiene algo en común. Fines o metas perfectas o mejores, eso es lo que cambia. Fines o metas, que vienen a ser lo mismo, perfectas o mejores, y medios o formas perfectas o mejores. Medios o formas. Entonces, vemos no solamente un fin
o una meta, sino que el medio por el cual vamos a llegar a ese fin, o la forma por la cual vamos a llegar a esa meta, son las mejores, son perfectas. Eso es sabiduría. Entonces la sabiduría es conseguir lo mejor, conseguir el mejor resultado a través del mejor medio. Si quitamos una de las dos cosas, ya no es sabiduría. Si yo busco un fin bueno, un fin mejor, pero lo hago a través de un medio que no es el mejor, no estoy siendo sabio, estoy siendo necio. Si yo busco, y aún así, si yo busco un fin que no es el perfecto, que no es el mejor, y por más que utilice los mejores medios, no estoy buscando el fin correcto, no es sabiduría. Eso se da mucho, lamentablemente, dentro de la iglesia. La iglesia no actúa muchas veces en ese sentido sabiamente, porque tal vez, y les pongo un ejemplo, tal vez busca en cierta manera la salvación de los pecadores. Sabemos que ese es un objetivo de la iglesia, la salvación de las personas que están sin Cristo, pero utilizan de medios que no son los mejores, que en muchas ocasiones ni siquiera agradan a Dios. No me voy a poner a citar cosas, a decir una u otra, pero en muchas ocasiones se quieren tomar atajos que no son los mejores para llegar a un fin que podemos decir es bueno, o viceversa. Muchas veces la iglesia puede predicar el evangelio, pero lo que está buscando no es realmente la salvación de los perdidos. Puede que lo que esté buscando es simplemente gloria para sí, u otra cosa. Eso no es sabiduría. La sabiduría entonces es buscar el mejor fin, el mejor resultado, la mejor meta, a través de los mejores medios, de la mejor forma. Eso es sabiduría. Ahora, aquí no hemos entrado a lo que meramente decimos por lo que es la sabiduría de Dios, porque cuando nos referimos a la sabiduría de Dios, debemos de poner una gran brecha entre esta y la nuestra. Debemos de decir inmediatamente, detenernos y decir, la sabiduría de Dios no es lo que nosotros podamos entender por nuestra sabiduría. Ya vimos en uno de los atributos de Dios es que Dios es totalmente único y está solo. Dios no es mejor que nosotros en cierto sentido, sino que Él es aparte de nosotros. No es que cuando pensamos de la sabiduría nuestra y la sabiduría de Dios, no es que decimos que Dios es más sabio que nosotros, sino que Dios es sabio y la sabiduría de Dios es totalmente aparte de lo que nosotros podamos entender como sabiduría. Entonces, como habíamos dicho, no es en cuanto a cantidad de que Él sea más sabio, sino en cuanto a calidad. La sabiduría de Él, de Dios, es otra sabiduría, completamente aparte. El escritor que antes cité, A.W. Tozer, dijo: cuando la teología cristiana declara que Dios es sabio, esto significa muchísimo más de lo que dice o puede decir, porque trata de hacer que una palabra comparativamente débil lleve en sí una incomprensible plenitud de significado que amenaza con destrozarla y aplastarla bajo el simple peso de la idea. ¿Qué es lo que está queriendo decir este escritor? Que básicamente es que la palabra, decir que Dios es sabio, la palabra, según la entendemos nosotros, le queda corto a la sabiduría de Dios. Decir que Dios es sabio y entenderlo con el concepto limitado que nosotros tenemos como seres humanos, le queda corto. Yo puedo pensar lo más alto acerca de la sabiduría de Dios y queda corto porque Dios es más grande de lo que nosotros imaginamos. ¿Por qué la sabiduría de Dios es totalmente distinta a nuestra sabiduría? Yo les quiero dar dos razones. Primero que nada, nuestra sabiduría, por más alta que sea, puede verse frustrada por factores externos. Yo puedo tener un buen fin y tratar de buscar los mejores medios, pero puede que todo eso se vea frustrado por un factor externo a mí.
Les voy a dar un ejemplo de parte de la Biblia. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 17. Ok, en este capítulo específicamente hay una pugna entre David y su hijo Absalón. Hay una lucha. Absalón quiere tomar el reino de David. Y Absalón va y le pide consejo a uno de los grandes consejeros del mismo rey David, a que se llama Ahitofel. Y vamos a ver cómo el consejo de Ahitofel fue un buen consejo. Leamos el versículo del 1 al 4. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos y lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre y cuando ellos hayan vuelto todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Ok, no estamos juzgando el hecho de que las intenciones hayan sido buenas o hayan sido malas. Querían matar a David, querían quitarle el trono a David. Pero, si nos ponemos a ver el fin que quería buscar Absalón, que era tomar el reino, lo quería conseguir con un medio que era un medio bueno, era un buen consejo. Era un buen consejo para buscar lo que estaba buscando. Pero ¿qué pasó? Resulta, según nos dice versículo 6 y versículo 14, que Absalón tomó la decisión de seguir el consejo de Usai, otro consejero. Vea lo que dice el versículo 6. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Versículo 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Ahora vemos que la soberanía de Dios estaba controlando completamente el asunto. Pero el consejo de Ahitofel fue frustrado porque Usai vino y dio otro consejo que le pareció mejor a Absalón. Al final de la historia, Ahitofel, al ver que su consejo fue desechado, terminó suicidándose. En el versículo 23 está eso. La sabiduría de Ahitofel, el que había sido el grande consejero de David, se le pide consejo para lograr los fines de que estaba buscando, da un buen consejo para lo que se estaba buscando, pero su sabiduría fue frustrada por un agente externo. De igual forma nosotros, pensemos en lo que sea que pensemos, cualquier plan que tengamos, a través de los mejores medios que queramos buscar para ese plan, puede verse frustrado por agentes externos. Por eso la sabiduría de Dios no es igual que la nuestra. Eso es en primera instancia. Luego, nuestra sabiduría, vamos a ver, nuestra sabiduría, por más alta que sea, puede verse frustrada por factores externos, y creo que me brinqué una diapositiva, pero aquí tengo el otro punto. Nuestra sabiduría, por más alta que sea, está manchada por el pecado. Podemos ser muy sabios, pero aún nosotros tenemos pecado. Esta diapositiva la vamos a dejar para después. Vamos por favor a 2 Corintios capítulo 2. Segunda Corintios capítulo 2 y versículos 7 y 8. Segunda Corintios 2, 7 y 8 dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Vean lo que está diciendo Pablo acá. Dice que los príncipes, los altos, los que podríamos decir son los sabios,
Ellos no conocieron la sabiduría de Dios, ¿y qué fue lo que hicieron? Al no conocer la sabiduría de Dios, crucificaron al Señor. ¿Por qué crucificaron al Señor? Porque no tenían la sabiduría de Dios. Y la sabiduría, ellos actuando en la sabiduría humana, pecaban, crucificaron al Señor. Aquí vemos que ninguno de los príncipes, o sea, las más altas personas, como dije, no conocieron la sabiduría de Dios. Versos 9 al 14, ahí mismo donde estamos. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y este es un punto importante, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué es lo que quiero mostrarles en la diferencia de la sabiduría humana con la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios es una sabiduría espiritual. Es una sabiduría que únicamente se puede llegar a través, no de nosotros, del Espíritu Santo, es lo que está diciendo el texto. En cambio, la sabiduría humana es natural y es incompatible siquiera con la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría humana, la natural que dice el verso 14, no puede entender las cosas de Dios. Si no puede entender las cosas de Dios, no puede entender la sabiduría de Dios. Porque, como podríamos ver en otro pasaje, tenemos pecado. Hay pecado, entonces nos impide o nos separa de la sabiduría de Dios. Santiago 3, del 13 al 17, nos muestra una gran diferencia entre lo que es la sabiduría divina y la sabiduría que es humana. Inclusive Santiago le llama diabólica. Santiago capítulo 3 y versículos 13 al 17 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. La sabiduría que está manchada con el pecado, Santiago le dice, es terrenal, es animal y es diabólica. Y ahora nos describe lo que es la sabiduría que viene de lo alto, en el versículo 16 al 17. Porque donde hay celos y contención hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos y sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no está manchada por ninguna especie de pecado. La sabiduría humana, lamentablemente, contiene ira, contiene celos, contiene murmuraciones, jactancias, todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que quiero dar a entender acá es la sabiduría de Dios no es la sabiduría humana. Hay una gran brecha entre ambas cosas. Lo hermoso de la sabiduría de Dios es que Él la ha manifestado en unas maneras impresionantes. Y quiero que veamos ahora las manifestaciones de la sabiduría de Dios. Ahora, antes de las manifestaciones de la sabiduría de Dios, ¿por qué la sabiduría de Dios no falla? Como ya vimos que había fallado en el caso de Ahitofel. Porque la sabiduría de Dios está a la par del poder de Dios. Dios es todopoderoso. Entonces vea lo que dice Job 9:4. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Entonces, no solamente Dios es sabio, sino que Él tiene el poder para ejecutar lo que Él ha determinado hacer.
La sabiduría de Dios nunca va a ser frustrada por nada externo. Y hay más pasajes, está Job 12:13, donde dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Y Job 36:5, donde dice, Él es poderoso en fuerza de sabiduría. Obviamente la sabiduría de Dios es más alta de lo que podamos imaginar. Las manifestaciones de la sabiduría de Dios. Solamente vamos a ver 2 manifestaciones de la sabiduría de Dios, pero podríamos ver muchas más. Pero creo que con estas 3, vamos a ver 3 manifestaciones de la sabiduría de Dios, pero con estas 3 creo que es suficiente para pensar y concluir, Dios es absolutamente sabio. La primera es la creación. La creación es una manifestación claramente visible de la sabiduría de Dios. La creación que vemos no fue producto de la casualidad, no fue producto de una explosión que expandió toda la tierra para que después esta formara el universo conocido. Hermanos, eso es absurdo, simplemente. Pensar que había algo, de la nada apareció algo y luego todo eso explotó y se expandió y después de ahí comenzó a surgir las cosas que hoy vemos, tocamos y caminamos y lo podemos percibir. Eso simplemente es absurdo. Honestamente no sé cómo ese pensamiento puede caer en la mente de una persona. Y es el más aceptado. La Biblia es muy clara en que Dios no solamente creó las cosas, Dios no solamente dijo hágase y se hizo, sino que eso lo hizo con sabiduría. Vean lo que dice Proverbios 3:19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Jeremías 10:12 dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con sabiduría. Dios, como les digo, no solamente Él tuvo el poder para hacer las cosas, sino que Él las hizo con una sabiduría de tal forma que encajan a la perfección. Tenemos otro pasaje más que quiero que busquemos, Proverbios 8, 27 al 29, porque ese nos da nos da a entender lo mismo, pero habla quizá con un poquito más de detalle acerca de la creación como obra de Dios, del sabio Dios. Proverbios 8, 27 al 29. Dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Y aquí, para que entendamos en este pasaje, la sabiduría, o Salomón está escribiendo y él personaliza a la sabiduría y habla como que si fuera la sabiduría la que estaba hablando. Y en el verso 27 dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. O sea, ahí estaba la sabiduría porque Dios es la fuente de la sabiduría. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, porque las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con Él estaba yo ordenándolo todo. Con Dios, juntamente con Dios estaba la sabiduría. No porque la sabiduría fuera algo aparte, sino porque la sabiduría Dios es la fuente de la sabiduría. Entonces, todas las cosas que nosotros vemos, como decía antes Flori, como lo acabamos de leer en el pasaje, el mar tiene sus límites y no va a ser traspasados porque Dios lo puso así con sabiduría. Dios puso exactamente las cosas en su lugar. No puso peces en la tierra, no puso los animales mamíferos, los que no son acuáticos, en el agua, porque Él lo puso todo con sabiduría. Dios hizo las cosas con sabiduría. Y lo hermoso, hermanos, es que no solamente la creación, sino toda obra de las manos de Dios tiene impregnada su sabiduría. Salmo 104, 24 dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. No solamente las obras de Dios son con sabiduría, sino que Dios, el funcionamiento que Dios le dio a las cosas, también lo hizo con sabiduría. Nada más veamos un ejemplo, el ciclo de la lluvia. Una explosión no podría producir eso. El ciclo de la lluvia ha sido algo
tan útil para los seres humanos, para toda la existencia. Y vean qué diseño más perfecto. Cae la lluvia, riega las plantas, abastece los mares, los ríos. A través de eso hay germinación, hay vida. Luego el sol evaporiza el agua para que vuelva a las nubes. Y ahí sigue el ciclo. Puede que me esté brincando algunas cosas, pero en resumen podríamos decir que es el ciclo de la lluvia, ¿verdad? Eso es sabio. Pongámonos a pensar el proceso que pasa en nosotros desde que nosotros ingerimos un alimento hasta que ese alimento es procesado y nos da energías y luego es desechado lo que nos ocupa. Eso tiene que haber sido hecho con sabiduría. De una ameba no pudo haber salido eso. Jamás. De una bacteria. Y que después hayamos evolucionado después que todo eso es absurdo, hermanos. Dios, cuando hizo las cosas, como Jaime decía, Él habló y las cosas se hicieron. De la nada creó lo que es y lo creó con sabiduría, puso las cosas en su lugar y puso el funcionamiento adecuado en su lugar. Viéndolo desde el punto de vista de lo que decíamos antes con la definición de la sabiduría, Dios vio el fin mejor, el mejor funcionamiento de algo en la creación y ha utilizado los mejores medios, los medios perfectos. Ahora, la manifestación de Dios también se ve en la historia. Si hacemos una reseña de toda la historia desde que el mundo fue fundado, podremos ver la sabiduría de Dios en cada evento. Podemos ver al soberano llevando siempre todas las cosas a un fin perfecto a través de los medios perfectos. Y aquí yo tengo que detenerme y mencionar esto. Lo que nosotros podamos considerar como medios, para Dios los mejores medios no siempre son los que nosotros determinemos como mejores. Porque cualquier persona podría decir, pero Dios ha utilizado medios que a mí no me parecen. Pero los medios de Dios, o pongámoslo en palabras de Isaías, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Entonces, cuando vemos la historia, debemos de caer en el entendimiento de que Dios ha soberanamente hecho esa historia y la ha llevado al curso de lo que Él ha querido a través de los mejores medios. Sí, pasó lo de Hitler, ha pasado grandes catástrofes, grandes cosas, pero todo ha sido parte del control soberano de Dios y ¿saben qué? Eso era lo mejor que podía haber sucedido. Aunque, y aquí también tengo que aclarar, no estoy diciendo que era bueno en sí, pero fue para el mejor propósito que Dios ha tenido y el mejor medio. Les pongo un ejemplo histórico. No sabemos por qué Dios eligió salvar al pueblo de Israel a través de todo el sufrimiento que implicó para José. ¿Recuerden? Recuerden que José fue salvado a través de, Israel, el pueblo de Israel fue salvado a través de que José haya sido vendido como esclavo y haya ido a la tierra de Egipto, donde sufrió grandes cosas, estuvo inclusive en la cárcel, pero a través de ese plan, Dios cumplió su propósito perfecto a través de los medios perfectos. No sabemos por qué Dios hizo eso, pero esos eran los medios perfectos. Eran los medios perfectos para él. Job nunca supo por qué le sucedieron todas las cosas que le sucedieron, pero podemos estar seguros de que Dios logró su meta de la mejor forma posible. ¿Cierto o no? Job no lo entendió. Estando en vida, él no lo entendió. Pero el día que nosotros vayamos y estemos en la gloria y podamos ir a preguntarle a Job, Job, ¿usted cree que Dios hizo lo mejor con usted? Y él va a responder, absolutamente sí. Estoy seguro de que esa va a ser la respuesta de Job. Aunque para nosotros nos parezca ilógico. Ahora, antes de pasar a este punto, debemos de entender cuál es el fin de Dios
en el plan de toda la historia. Porque si no entendemos el fin de Dios, puede que nos enredemos un poco. El fin de Dios en todas las cosas es mostrar su gloria. Ese es el fin de Dios en todas las cosas. Ese es el fin de Dios en la creación. Ese es el fin de Dios en el plan de la salvación, como vamos a ver. Ese es el fin de Dios en toda la redención. Por eso es que Él utiliza los mejores medios y va a llegar a ese fin. Y al final va a terminar en ese fin. La palabra dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Va a llegar a ese fin. Y a través de los mejores medios. Si nosotros pensáramos que el fin de Dios, de los planes de Dios en la historia, es la total y absoluta felicidad humana, vamos a llegar a decir, no, Dios está pero errado en todo lo que está haciendo. Pero ese no es el fin de Dios. El fin de Dios es su gloria. No es un fin antropocéntrico del hombre, no es que el hombre está en el centro, es un fin de que Dios está en el centro de las cosas. Ahora, la sabiduría de Dios es grandemente expresada en la salvación. Y eso es hermoso, porque creo, y yo lo puse aquí, personalmente pienso que el plan maestro de la salvación es la mayor expresión de la sabiduría de Dios. De hecho, Pablo se refiere a este plan como la sabiduría de Dios en misterio. Qué interesante, vayamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 2 y verso 7. 1 Corintios capítulo 2 y verso 7, Pablo dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Cuál es esa sabiduría de Dios en misterio? Aquí nos podemos preguntar, ¿cuál es esa sabiduría de Dios en misterio? Bueno, vayamos a Efesios. Efesios nos responde esa pregunta. Efesios capítulo 3, del 1 al 6. Vea lo que dice Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, vea la palabra el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo, ese misterio de la sabiduría de Dios, esa sabiduría de Dios en misterio. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el hermoso misterio que, como dice acá, no había sido revelado en tiempos antiguos, pero ahora es revelado a través de los apóstoles y de los... Es el plan que tenía Dios desde la eternidad pasada de salvar no solamente a un pueblo, sino también salvar a los gentiles. No solamente salvar a Israel, los judíos, sino también a los gentiles, los que no son del pueblo. Ahora, este plan se ve claramente expresado aquí mismo en Efesios. Vayamos unas páginas atrás, al capítulo 1 y versículos del 3 al 14. No lo vamos a leer, pero sí les quiero dar 3 partes de este plan. Si usted quiere leer el plan entero, está capítulo 1, versículos de 3 a 14. Pero vea cómo se dice el plan perfecto. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. En plan, después envió a Cristo a morir en la cruz para redimirnos. Versículo 7. Y luego envió al Espíritu Santo para que nos hiciese entender y aceptar su evangelio. Versículo 13. Este es un plan perfecto. Este es un plan que contiene sabiduría. La sabiduría de Dios se ve claramente revelada en el plan de la salvación que Dios
puso desde antes de la fundación del mundo para la salvación de los suyos. Ahí se ve reflejada la sabiduría de Dios. Este escritor A.W. Tozer dijo: la operación del Evangelio, el nuevo nacimiento, la venida del Espíritu Divino a la naturaleza humana, la derrota definitiva del mal y el establecimiento final del reino de Cristo, todas esas cosas han brotado y siguen brotando de la infinita plenitud de la sabiduría humana. Perdón, divina, no humana. La humana es diferente. De la sabiduría divina. Todo ese plan precioso de salvación que al final será consumado, como leemos y entendemos en la Biblia, en la glorificación de nuestros cuerpos, estar al frente de la presencia de Dios con cuerpos incorruptibles, sin pecado. Todo eso es una manifestación de la sabiduría de Dios. Pablo, en Romanos del capítulo 1 al versículo 11, como hemos estado viendo con Jaime, Pablo describe todo lo que es la salvación en esos capítulos. Describe claramente todo su plan de salvación. Y al finalizar esa porción, ¿qué es lo que Pablo dice en Romanos 11, versículo 33? Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. O sea, Pablo está diciendo, todo esto que acabo de expresar, lo que estoy expresando es algo tan vasto, tan profundo, que lo que está mostrando es las riquezas de la sabiduría de Dios. Solamente 3 manifestaciones de la sabiduría de Dios: la creación, la historia y la salvación. Con eso yo creo, hermanos, que es suficiente para que nosotros podamos concluir: Dios es sabio. ¿No es así? Así es. Quiero que veamos también un punto importante: los representantes de la sabiduría de Dios. Por representantes me refiero a las formas o medios por los cuales Dios da a conocer su sabiduría. La Biblia nos muestra 2 representantes de la sabiduría de Dios y creo que son sumamente importantes. Uno es Cristo y otro es la iglesia. Dios muestra su sabiduría a través de Cristo y a través de la iglesia. Veamos el primero, a través de Cristo. En primera instancia debemos de reconocer y entender que Cristo es Dios, ¿verdad? Entonces, si Dios es sabio, conclusión, Cristo también es sabio, porque Cristo es Dios. En la encarnación de Cristo vemos la representación visible de Dios, la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4 y Colosenses 1:15 nos dicen que Cristo es la imagen del Dios invisible. Para ver a Dios hay que ver a Cristo. A través de Cristo es que nosotros podemos ver a Dios. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando queremos ver y entender la sabiduría divina, debemos de ver cómo Cristo se manifestó y Él manifestó la sabiduría. Podemos concluir que Cristo estuvo encargado de representar la sabiduría de Dios. Colosenses 2:3 dice, en quien, hablando de Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están claramente reflejados y manifestados el conocimiento, la sabiduría de Dios. Expresamente Jesús mostró sabiduría desde niño. Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Cristo, cuando estuvo aquí en esta tierra encarnado, Él fue una manifestación, fue un representante de la sabiduría divina. Ese es un representante. Otro representante que les dije es la iglesia. Ahora que Cristo no está corporalmente en la tierra, Él ha dejado a un representante de su sabiduría. Y vea qué cargo más alto, a la iglesia.
Vea lo que dice Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Vean qué importante. Ahora la iglesia tiene una misión. Tiene la misión de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Esta palabra multiforme en el original griego también puede traducirse como multicolor. O sea, tiene mucha variedad, es muy amplia, multicolores, grande la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios tiene que darse a conocer a través de la iglesia. Wow. No sé ustedes, pero yo inmediatamente me pongo a pensar en la pregunta, ¿está la iglesia dando a conocer la sabiduría de Dios? Y eso nos pone, como quien dice, en camisa de 11 varas. Nos pone en una camisa que tenemos que ver cómo la rellenamos. Tenemos que dar a conocer la sabiduría de Dios. Y hasta el momento hemos visto que la sabiduría de Dios es muy grande. ¿Cuál es la representación, el conocimiento que estamos dando de la sabiduría de Dios? La disposición de la sabiduría de Dios. El atributo divino de la sabiduría de Dios tiene una característica que no todos los atributos divinos poseen. Este es comunicable. O sea que Dios, por medio de Dios, nosotros podemos ser partícipes de la sabiduría. Nosotros no podemos ser omniscientes, nosotros no podemos ser omnipotentes, nosotros no podemos ser cualquier otro atributo que sea santo en inherencia, en sustancia, no podemos ser absolutamente santos. Pero cuando nos referimos a la sabiduría de Dios, lo hermoso es que Proverbios 2:6 nos dice que Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De hecho, la Biblia nos dice que solamente a través de Dios es que podemos obtener la sabiduría. Lo otro que nosotros podamos pensar que es sabiduría es la sabiduría humana, que ya vimos que es carnal, natural, diabólica, dijo Santiago. Vamos un momento a Job. Buscamos Job capítulo 28. Qué interesante que es esta declaración de la sabiduría de Dios y de cómo Dios da esa sabiduría, viene de una persona que en ese momento no entendía qué era lo que estaba sucediendo en su vida. Pero Job nos declara la sabiduría de Dios y cómo es únicamente Él quien la da. Job capítulo 28, versículos 12 al 23. Dice: Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar digo, ni conmigo. No se dará por otro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Verso 23, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Ahí está la sabiduría. La sabiduría está en Dios, y ya vemos en Proverbios 2:6, Jehová, Dios, da la sabiduría. Ya vimos, la sabiduría tiene un valor incalculable. Lo dice
Proverbios 2, 11 y 12 dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablen perversidades. Proverbios 2, 20, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Proverbios 3, 2 dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Eso es lo que produce la sabiduría. Entonces, la sabiduría de Dios debe ser algo que anhelemos nosotros, ¿no es así? Si trae tan buenos resultados, si es algo que viene de Dios, debe ser algo que anhelemos incesantemente. Eclesiastés 9:16 dice, entonces dije yo, y esto lo está diciendo Salomón, uno de los hombres más sabios sobre la faz de la tierra, después de que vivió una vida en la cual probó todas las cosas que pudo haber probado y las describe en Eclesiastés, y luego llega a Eclesiastés capítulo 9, versículo 16, dice, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Por más que tenga riquezas, por más que sea lo que sea, mejor es la sabiduría. Quiero terminar con que respondamos a esta pregunta. Bueno, entonces, ¿cómo podemos obtener la sabiduría de Dios? Ya hemos visto hasta este momento, la sabiduría humana no es la misma de la sabiduría de Dios. Lo que nosotros podamos pensar como sabiduría, que sea mundana, natural, no es la sabiduría de Dios. Dios es el que tiene sabiduría. Ya vemos cuán grande es la sabiduría de Dios, la manifestación de la sabiduría de Dios en la creación, en la historia, en la salvación. Ya vimos cómo Dios también ha destinado los agentes para mostrar su sabiduría. Y uno de esos agentes ya vimos que es la iglesia. La iglesia está destinada para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cómo pues obtenemos esa sabiduría? Les voy a dar 3 consejos prácticos. Primero que nada, temiendo a Dios. Proverbios 1:7, ¿qué dice? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si no hay temor de Dios, no podremos tener la sabiduría que viene de Dios. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y Job 28:28 y Salmo 111:10 dicen exactamente lo mismo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si no hay una reverencia, un temor absoluto del Señor, olvidémonos de que puede haber sabiduría. Luego, tenemos también el aceptar la palabra de Dios. Salmo 119, versículos del 97 al 104, dicen lo siguiente: oh, cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que miel. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. No se puede lograr la sabiduría sin un temor de Dios. No se puede lograr la sabiduría si nosotros no aceptamos la palabra, la estudiamos profundamente, la leemos y vivimos por lo que ella nos va dictando. No se puede llegar a la sabiduría así. En 1 Timoteo 3, 15 y 17, Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y tras de todo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es el medio que nos va a llevar a la sabiduría. Y adherido al temor de Dios y adherido a la palabra de Dios, también está el que
Pidamos la sabiduría. Me brinqué un slide. Bueno, Santiago 1, del 5 al 6 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Conclusión. Entendiendo que nuestro concepto de la sabiduría debe ser el bíblico y no el nuestro, que la sabiduría de Dios es tan alta que no podemos llegar a ella por nuestros medios naturales, debemos de contemplar la grandeza de ella y buscar sus representantes, a Cristo y a la iglesia, y confiar en que podemos ser partícipes de ella. ¿Cómo podemos ser partícipes de ella? Ya lo hemos visto. Entonces, la sabiduría de Dios nos deja un sabor muy dulce, hermanos. Primero que nada, podemos confiar en un Dios que sabe lo que está haciendo y va a llevar todas las obras a un buen fin. Y segundo, que podemos pedirle sabiduría a ese Dios, temerle y buscarle su palabra y la vamos a obtener. Podemos ser sabios. Por eso la sabiduría de Dios es un atributo de Dios hermoso y podemos participar de él. Voy a pedirle que nos pongamos en pie, vamos a terminar este espacio orando. Grandioso Dios, sabio, todo conocedor, perfecto. Estamos muy agradecidos por tu revelación en tu palabra, porque nos muestras lo grandioso que tú eres. Yo ruego, Señor, que este estudio bíblico no solo sirva para el intelectualismo, sino que sirva para la piedad, para la gratitud, para vivir vidas confiadas, santas en ti, vivir vidas agradecidos porque tú eres sabio, porque tú, Señor, todo lo que has hecho, lo has hecho con sabiduría, porque tú, Señor, todo lo que estás haciendo en nuestra vida, lo estás haciendo con sabiduría, y porque, Señor, todo lo que tú harás, lo harás con sabiduría. Ayúdanos a confiar en tu sabia perfección, ayúdanos a confiar y a rogar, Señor, a clamar por tu sabiduría, para que en nuestra vida como iglesia podamos cumplir con ese propósito que tú has puesto de dar a conocer la multiforme sabiduría tuya. Danos tu sabiduría, Señor. Llénanos de entendimiento, que podamos buscar y navegar en tu palabra diariamente y con profundidad, Señor, grande, para que seamos, Señor, llenos de tu sabiduría. Sabemos que tú eres el único que la das. Ayúdanos a temerte, a tener la reverencia y la estima que debemos de tenerte, Señor. Sea tu nombre glorificado por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén.